Buenos días, bienvenido a este video tutorial. En concreto, pues este video tutorial vamos a abordar una parte de la unidad 2, programación estructurada y estructuras de control y repetición. Como os podéis fijar, el índice pues es bastante extenso y voy a tratar pues de sintetizar en la medida de lo posible. Vale, vamos a abordar no todo en este vídeo, sino que iremos desglosando en sucesivos vídeos. Primer punto que tenemos es el de los objetivos. El objetivo que trato de alcanzar con vosotros en esta unidad pues es que consigamos abordar el desarrollo de programas simples, claros y que puedan ser mantenidos y actualizados fácilmente. ¿Vale? Para ello vamos a abordar el paradigma de la programación modular y estructurada. Básicamente la programación modular se basa en otro paradigma, que es el de la programación estructurada. La programación modular, a la fin, es una técnica que consiste en ir dividiendo el programa en módulos, es decir, en partes más pequeñas, con el objetivo de que éste sea codificado de una forma más fácil y sencilla, además de que nos permita obtener un gran rendimiento, que cada uno de estos módulos o fragmentos del programa puedan ser abordados por diferentes programadores que formen un grupo de trabajo, pero que además sea mucho más sencillo el mantenimiento del mismo. Es decir, si en el caso de que se tenga que ampliar la funcionalidad del programa, se pueden añadir nuevos módulos, se pueden quitar, se pueden modificar estos módulos sin que afecten a los restantes y hace más sencillo el mantenimiento del código, así como pues, por ejemplo, a la hora de abordar un error de programación queda localizado en un módulo concreto. Si os fijáis en este esquema, se parte de un diseño en el que se tiene un módulo raíz, que es el que se va a encargar de controlar el resto, y una serie de módulos que se van descomponiendo. ¿Vale? Aquí, pues este es el diagrama de esta metodología a la hora de programar. Tiene una serie de premisas, el diseño modular, que son las siguientes. Las tenéis aquí. Dice, cada módulo solo puede tener un punto de entrada y otro de salida. Luego, el módulo principal debe ser conciso, mostrando claramente los módulos que lo componen y su relación. Luego, los módulos deben tener la máxima independencia entre ellos. Es decir, no puede haber una dependencia entre todos los módulos. ¿Por qué? Porque una dependencia implicaría que la modificación de un módulo va a llevar a cabo o va a provocar que debamos modificar el resto de módulos. A esta técnica de desarrollo se le suele denominar el diseño top-down, es decir, se parte de lo más general y se va subdividiendo hasta llegar a lo más particular. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Se parte, cuando se aborda un problema, se parte de un problema muy grande que si lo piensas en sí, no eres capaz de abordarlo. Entonces, la técnica del diseño descendente consiste en ir subdividiendo ese problema en partes más pequeñitas, es decir, en módulos, hasta llegar a unos módulos en lo que es esta estructura arborescente, que podríamos decir que ya son hojas, en las cuales se resuelven fácilmente, y estas soluciones se combinan para ir resolviendo los problemas hacia arriba y por lo tanto resolver el problema principal. ¿Vale? Esa es la técnica del diseño top-down. ¿Vale? ¿Qué ventajas nos va a ofrecer frente al diseño convencional? Pues los programas, como indiqué antes, son más sencillos de escribir y depurar. Se pueden hacer además pruebas parciales de los módulos. Yo puedo probar, si me encargo de diseñar este par de módulos, puedo probar si el funcionamiento de este módulo y este otro módulo es el correcto. Luego se puede ampliar fácilmente en los programas diseñando nuevos módulos, y un módulo se escribe una vez, pero se puede utilizar en diferentes ocasiones en el programa. ¿Vale? Pensad que un módulo en programación
se trata de un fragmento de código que hace una función concreta. Yo ese fragmento de código lo programo una vez, pero lo puedo invocar, es decir, llamar tantas veces cuantas sean necesarias, sin necesidad de reescribir ese código, simplemente pues llamándolo. ¿Vale? Eso es con referencia a la programación modular. La programación modular surge y se sustenta en el paradigma de la programación estructurada. ¿Vale? La programación estructurada es un paradigma que trata de darle claridad al desarrollo de los programas. A modo de explicativo, antes, en los orígenes de la programación, el código fuente se escribía con un código que se denominaba código espagueti. Y ya sabéis cómo son los espaguetis, que pues bueno, tienen unas formas irregulares, gira para aquí, gira para allá. Pues bueno, esa forma de programar, que consistía en escribir código sin parar, sin un sentido, provocaba que luego fuera muy difícil mantener un programa. Y en el caso de que hubiera un error, era más sencillo reescribir o rehacer de nuevo el programa que localizar ese error y solventarlo. Para ello, pues surge el teorema de la estructura, lo propone Boppi Jacobini. También es cierto que uno de los padres del teorema de la estructura es Dijkstra, a la que se sumaron pues estos autores y otros más, ¿vale? Y consiste en utilizar tres estructuras de control: la estructura secuencial, la condicional y la repetitiva. ¿Vale? La secuencial ya la hemos estado trabajando en clase, y la estructura secuencial, por ejemplo, consiste en ejecutar una serie de instrucciones una detrás de otra, sin posibilidad de omitir ninguna o realizar un salto o bifurcación. Es decir, vamos ejecutando estas instrucciones una detrás de otra hasta que finalice el programa. Y no podemos omitir esta, y tampoco podemos coger y realizar un salto y saltar directamente a esta. Si os fijáis, se ejecuta una tras otra, ¿vale? Esa es la secuencial. ¿Vale? La condicional nos va a permitir realizar unas acciones en función de una o varias condiciones, y la repetitiva nos va a permitir repetir un conjunto de instrucciones un número determinado o indeterminado de veces. Bueno, una vez visto en qué se sustenta la programación estructurada, vamos a revisar lo que es un algoritmo, ¿vale? Un algoritmo, tal y como vimos en la unidad 1, consiste pues en una descripción clara y no ambigua de las acciones necesarias para solucionar un problema en un orden determinado. Pensad que un algoritmo es algo que, aunque a veces no lo pensamos, en nuestro día a día es bastante habitual. Si tú vas a hacer la comida, pues lo que vas a hacer es seguir una serie de pasos o instrucciones. Eso es un algoritmo. Pues cogeré, si voy a hacer espaguetis, voy a coger un cazo o una olla, lo llenaré de agua, colocaré un poquito de aceite, un poquito de sal, cogeré la pasta, la pesaré. Una vez tenga ya la pasta pesada y el cazo con el agua, lo que haré es encender la vitrocerámica o el gas, colocaré a cierta temperatura para que se ebulla el agua. Cuando el agua está ebulliendo, lo que voy a hacer es colocar la pasta, transcurridos X minutos, etcétera, etcétera. Así sucesivamente hasta que al final ya tengo la pasta. Y luego procederé pues a añadirle el resto de ingredientes. Eso al final es un algoritmo. ¿Vale? Pues en un algoritmo siempre vamos a necesitar una serie de instrucciones, ¿vale? Una entrada, es decir, los datos que necesita el algoritmo para poder realizar su función. Luego tiene datos de salida, o sea, instrucciones de salida y de asignación. ¿Y en qué nos vamos a apoyar? En las estructuras secuenciales que he indicado anteriormente, es decir, este tipo de instrucciones. Luego vamos a tener también bifurcaciones, que se corresponden con las instrucciones condicionales,
Y luego las repeticiones, que se corresponde con las estructuras repetitivas. Es decir, cuando diseñamos un algoritmo, al final lo que vamos a hacer es hacer uso de la programación estructurada. ¿Cómo lo representamos? Podemos representar un algoritmo, existen diferentes alternativas a la hora de representar un algoritmo. Nosotros en este curso vamos a trabajar inicialmente con dos métodos, que existen muchos, y tal y como indica aquí, son independientes de cualquier lenguaje de programación. Es decir, un algoritmo diseñado bien con los diagramas de flujo, que es una herramienta gráfica que nos permite representar el algoritmo, o el pseudocódigo, luego lo podremos trasladar a cualquier lenguaje de programación. La calidad de un algoritmo. La calidad de un algoritmo viene determinada por una serie de factores. Lo primero, debe ser lo más sencillo posible. Es decir, no tratemos de hacer un algoritmo complejo, ¿vale? Y luego su eficiencia. Debemos pensar que un algoritmo puede correr en diferentes tipos de máquinas con diferentes tipos de arquitecturas hardware. Por lo tanto, vamos a tratar siempre de minimizar los recursos a utilizar. Por ejemplo, el tiempo de la CPU, la memoria RAM utilizada y el espacio en disco. Veamos los elementos de un algoritmo. Los elementos de un algoritmo, normalmente, si los van a ser los siguientes. Tendremos el algoritmo, el inicio del algoritmo y el fin del algoritmo. Al comenzar cualquier algoritmo debe ser bautizado, es decir, necesitamos leer la cabecera para saber cuál es el propósito, luego el inicio del mismo y indicando a partir de este las órdenes a realizar y el fin del algoritmo. Con una de las metodologías que es los diagramas de flujo, ¿vale? Podemos utilizar esta estructura, que normalmente es así. Aquí especificamos con este símbolo cuál es el inicio, la secuencia de instrucciones a realizar y el fin. Si os fijáis, aquí comenzaría el algoritmo y aquí finalizaría. ¿Cómo lo haríamos en pseudocódigo? En pseudocódigo especificaríamos algoritmo, nombre del algoritmo, inicio y fin del algoritmo. Y si os fijáis en Java, ¿vale? En Java lo que se va a hacer es utilizar las llaves de apertura y la llave de cierre, ¿vale? Para indicar el inicio y el comienzo del algoritmo. Podemos decir que este es la llave de inicio del programa principal y esta es la del fin, ¿vale? Esta es la del programa o la de la clase, ¿vale? Inicio de la clase y fin de la clase. Para el diseño de pseudocódigo lo podemos escribir en papel o utilizar cualquier documento digital, bien sea pues un blog de notas, un documento de Writer de LibreOffice o un Word de Microsoft Office. Para los diagramas de flujo podemos hacer uso de un par de alternativas gratuitas. Podemos utilizar, y puede ser que alguna ya la habéis utilizado, que es la herramienta Dia. La podéis descargar y es gratuita y está para todas las plataformas. Si abrimos la herramienta Dia, nos va a permitir, aquí podemos seleccionar diferentes tipos de diagramas y seleccionamos los diagramas de flujo. Si yo quiero colocar el inicio del programa, me buscaré aquí este elemento, vengo aquí y aquí le coloco inicio. Si yo quisiera realizar un bloque de instrucciones, pues me cogería, por ejemplo, esta caja, que es esta, una de ellas, y pondría pues instrucciones. Y ahora colocaría pues el fin del algoritmo, control C, control V, porque es lo mismo. Escribo aquí fin algoritmo y lo entrelazaría. Para entrelazarlo, si os fijáis, en la parte izquierda tenemos una serie de flechas. Esta de aquí me permite seleccionar este de aquí y una vez conecta y se queda en rojo, ya lo tengo. Y hago exactamente lo mismo de aquí a este. Si os fijáis, luego lo podemos mover para que se quede más recto, lo podemos redimensionar, etcétera. Así tendríamos. ¿Cómo exporto esta imagen? Desde aquí, archivo,
tenemos la opción de guardar, podemos guardar el proyecto de día y exportarlo en un formato JPG o PNG. ¿Vale? Por defecto lo hace en PNG y podemos exportarlo. Bien, esta sería una alternativa. Otra alternativa es una herramienta gráfica que a mí me gusta bastante. La tenemos bien online o la podemos descargar para el escritorio. Y esta herramienta es Draw.io. Si nos venimos a esta web, Draw.io, podemos utilizar esta herramienta para realizar diagramas de muchísimos tipos, ¿vale? Yo le voy a decir que me guarde los diagramas en el dispositivo, ¿vale? Le digo, si os habéis fijado, lo podemos guardar en el Drive o donde queráis. Y le digo Create New Diagram. Si yo me voy a los Basic, que es lo que me interesa, tenemos los Flowchart, que estos son los que nos interesan, ¿vale? Si yo le pulso, le digo Create y que me cree. Ostras, a ver. Ah, no me lo crea porque tengo que coger un template, ¿vale? No me está funcionando. A ver, ¿en qué me he equivocado de aquí? Create New, le habré dado a Open. No me está funcionando bien. De todas formas, diagrama en blanco, perdonad, ¿vale? Creo un diagrama en blanco. Ostras, no me está dejando. Vale, ya sé por qué es. Y es porque ha detectado que lo tengo instalado, ¿vale? Yo lo tengo aquí, ¿vale? La aplicación instalada, que es lo que me está saltando. Crear un nuevo diagrama. Diagrama en blanco. ¿Vale? Si os fijáis, me genera un diagrama nuevo. Yo puedo utilizar esta herramienta. Me gusta más Draw.io porque es bastante más rápida, más eficiente y más moderna. Y yo aquí le puedo colocar inicio. Me vengo aquí, coloco un cuadrado, ¿vale? Para indicar que es un bloque de instrucciones. Y ahora este de aquí, cojo, lo duplico, lo llevo aquí. Si os fijáis, tiene cositas que me permiten alinear mucho mejor. Ahora aquí tengo líneas de conexión. Esto sí que hay que voltearlo. Me permite conectar, si os fijáis. Y vengo aquí, vuelvo a coger esta línea, pulso de aquí para pivotarla. Y ahora desde aquí me lo conecta. Y ya tendría pues este diagrama. Lo puedo seleccionar todo. Si deseo seleccionar todo, de esta forma lo puedo desplazar, es bastante más potente y eficiente. Si quiero cambiar el texto puedo, de la otra forma con día no me deja y no va a poder representar todo lo que nos interesa. ¿Vale? Estas son las alternativas. Desde aquí exactamente lo mismo. Podemos guardar el proyecto y lo podemos exportar con estos formatos, ¿vale? O PNG o JPEG, si lo queréis incrustar para las memorias. ¿Vale? Estas son las herramientas que podemos utilizar. Yo recomiendo esta última. Bien, una vez visto cómo podemos diseñar qué herramientas con las que podemos trabajar con los diagramas de flujo, ¿vale? Ya hemos visto también cómo lo hacen en Java. Vamos a ver las instrucciones de asignación y operadores y expresiones. ¿Vale? Cuando estamos realizando un diagrama de flujo y queremos, por ejemplo, una variable llamada edad, asignarle el valor 45, lo haríamos de esta forma. Si yo me vengo aquí, me vengo a edad igual a 45. ¿Vale? Yo ya sé que normalmente los
Los cuadrados nos van a permitir representar conjuntos de instrucciones, ¿vale? Aquí lo que se está haciendo es asignándole a la variable edad el valor 45. Si esto lo hiciéramos en pseudocódigo, lo realizaríamos de la siguiente forma. Algoritmo ejemplo, var. Con var definimos las variables, decimos que es de tipo entero y que se llame edad. Y en el inicio aquí hacemos la asignación. En Java, ¿cómo lo haríamos? Pues bueno, ya lo conocéis. En el programa principal definimos la variable edad de tipo entero y le asignamos el valor 45. Como os habéis fijado, tenemos pues, dos tipos de valores, al igual que en Java tenemos constantes y variables. Normalmente las constantes, el valor no se altera y las variables pueden ser modificadas. Normalmente las constantes le colocaremos el valor const para indicar que es una constante en pseudocódigo y var a las variables. Luego tenemos también tipos de datos simples y compuestos. Los simples solo pueden almacenar un valor y los compuestos pueden tener más de un valor, ¿vale? Tenemos datos numéricos en pseudocódigo que los vamos a representar bien los números enteros como entero y los que tengan decimales como decimal. Luego también representar alfabéticos y caracteres con un carácter sencillo con comillas simples y una cadena de caracteres, es decir, lo que en Java es nuestro string, lo colocaremos con comillas dobles y como cadena. Y luego tendremos los booleanos indicándolos como bool, ¿vale? Indicando verdadero o falso. Si os fijáis, pues esto exactamente es muy parecido, ¿vale? No es un nombre válido, lleva un espacio en blanco y contiene una ñ, no es recomendable utilizar la ñ. Esta sería válido, pero no es intuitivo. Este tampoco, porque lleva un asterisco. Vale, aquí tenemos un ejemplo de pseudocódigo, algoritmo ejemplo. Definimos una serie de constantes, que es decimal pi, en el que tiene el valor 3,1416, y luego pesetas euros, ¿vale? Decimal, bueno, PTA euros, ¿vale? Con este valor. Y luego definimos una serie de variables. Edad, que es de entero, total entero, la respuesta, que es un carácter, y el nombre, que es una cadena, ¿vale? Y luego tenemos una de tipo booleano, que es verdadero. Una vez primero definimos los tipos y luego comenzaríamos el algoritmo. En los diagramas de flujo no se hace esta definición de tipos que tenemos aquí, ¿vale? Esto se haría de la siguiente forma. Utilizando la herramienta podréis representarlo. Este de aquí, por ejemplo, eliminamos este conector, ¿vale? ¿Cuánto nos hace falta? 3, control C, control V, V, ¿vale? Tenemos aquí una, lo alineamos, bajamos y aquí tenemos otra. Ya está todo alineado. Aquí tendríamos años igual a 10, doble clic, lo edito. Luego días es igual a 365 por años y al final tendríamos horas es igual a 24 por días, ¿vale? Horas es igual a 24 por días. Vale, ya tendríamos, y aquí nos faltaría enlazarlo. Pues bueno, me vengo aquí y como he hecho anteriormente, pincho este y ahora de aquí me lo llevo aquí, me lo conecta. Una nueva, me lo llevo de aquí, lo arrastro y lo conecto. Vale, nos ha quedado muy... La puedo mover un poquito y ya está. Esto se me ha ido un poquito, ahora ya está bien. Para que me conecte bien. No me conecta la línea bien. Control Z.
Voy a borrarla porque no me deja, la suprimo y le tiro con una nueva y ya está. Vale, ahí, ese punto de anclaje. Y ahí, ahora ya la tendría. Vale, ya tendríamos, bueno, nos faltaría una. Control C, Control V. Esto también lo podemos hacer, la tiro ahí. Y ahora este. Ya lo tengo ahí. Ya tendría mi algoritmo diseñado. ¿Vale? Si os fijáis, eso también lo podríamos hacer en un único rectángulo para simplificar. ¿Vale? A veces cuando son instrucciones que se ejecutan una detrás de otra, esto es innecesario. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? En pseudocódigo, pues muy parecido a como programamos en Java. Primero definimos la constante, años, que es igual a 10. Definimos las variables entero, días y horas. Y luego en el inicio, ya aquí cuando comenzamos a darles valores, ya comenzamos a realizar las operaciones en el inicio y el fin del algoritmo. Si os fijáis, en Java, ¿cómo lo haríamos? Una constante, recordad que la hacíamos con la palabra reservada final. Es un entero, años, 45, luego dos enteros para días y horas y realizamos directamente las operaciones. Fijaros que estos son operaciones secuenciales, una detrás de otra. ¿Vale? Esto se ejecuta uno detrás de otra. ¿Vale? De la misma forma tenemos una serie de operadores. Podéis utilizar, si queréis, este en lugar de dos puntos igual, ¿vale? El de asignación. Luego tenemos exactamente los mismos que tenemos en el lenguaje de programación Java. Cuidadito, esto es la exponenciación, ¿vale? Tenemos suma, resta, multiplicación, división, el exponente y luego el módulo. Y luego la resta, bueno, que la tenemos aquí, esto es un error, ¿vale? Y aquí tenemos el menos menos y el más más, ¿vale? Luego los de comparación y los booleanos, ¿vale? Estos son iguales. También tenemos los paréntesis, la prioridad continúa siendo la misma que vimos anteriormente. No voy a entrar en detalles con referencia a este tipo de valores, porque vamos a mantener lo mismo que conocemos ya de programación. ¿Vale? Lo siguiente apartado, que es muy importante, son las instrucciones de entrada y salida de información. A veces nos pensamos que los programas no reciben información. Normalmente, para desarrollar la función, siempre necesitan una interacción, o bien datos, o bien que realicemos cualquier acción, ¿vale? Entonces, lo lógico es que la entrada de datos, a partir de una entrada de datos, realiza una función y produzca una salida. Normalmente un usuario introduce información por teclado, eso es la entrada, procesa la información, es decir, nuestro programa, y luego genera unos resultados y los devuelve en la salida, por ejemplo, la pantalla. Todo de lo que hacemos uso en la actualidad, sea software, siempre, como aquí os indico, siempre produzco un resultado, ¿vale? Siempre necesitamos una entrada. Por ejemplo, si presiono un botón o en la pantalla táctil de la aplicación del teléfono pulso algo, estoy provocando una entrada. El procesador lo procesa, el proceso o programa que se encarga de interpretarlo realiza una serie de acciones y luego produce unos resultados. Pues como aquí se indica, pues se visita una web, se escucha una canción, se envía un WhatsApp, etc. ¿Vale? No tiene sentido los programas sin entrada ni salida, que solo realizan cálculos. A ver, puede haberlos, pero lo normal es que interaccionen con el exterior, bien recibiendo datos y luego generando una serie de resultados. ¿Vale? Dispositivos para entrada-salida hay infinidad, ¿vale? Entrada tenemos teclado, ratón, micrófono, escáner, GPS, Wi-Fi, etcétera. Y luego de salida, pantalla, altavoces, impresora, Wi-Fi, hay cientos, ¿vale? En pseudocódigo, ¿cómo trabajamos? Si queremos leer un dato de entrada, ¿vale? Se utiliza el valor leer y el nombre de la variable. Si queremos escribirlo por pantalla, ponemos escribir, el texto que queremos con el que queremos acompañar al valor de la variable que luego colocamos a continuación. Y si lo queremos enviar a imprimir por impresora, pues colocamos imprimir y mismo formato que escribir.
¿Esto cómo se hace en un diagrama de flujo? Si os fijáis, tenemos esta cajita, ¿vale? Que nos va a permitir representar tanto la entrada como la salida de datos, ¿vale? Esta siempre es así, ¿vale? ¿Dónde la tenemos aquí? Vale, pues aquí la tenemos, es este elemento. Si os fijáis, podríamos colocar este elemento y dentro especificar la función que nos interesa. La forma de conectarla es exactamente la misma. ¿Vale? Si os fijáis, esto es igual. El pseudocódigo ya hemos trabajado un poquito y lo haríamos de la siguiente forma. Si queremos calcular el área de un círculo, ¿vale? Pues necesitaremos dos variables, una que es de tipo decimal, bueno, las dos son de tipo decimal, radio y área, y podíamos haber definido una constante para utilizarla aquí, que es pi. No la hemos definido, podíamos haber colocado antes const y haber definido a pi. No lo hacemos, utilizamos un valor en decimal, y una vez lo tenemos estas variables, comenzamos el programa y le pedimos que introduzca los datos, indica el área del círculo, leemos el valor que introduce el usuario con leer, realizamos el cálculo y luego devolvemos el valor por la pantalla, ¿vale? Esto es lo que sería este mismo algoritmo, ¿vale? Si os fijáis, escribir indica el radio del círculo, ¿vale? Recordad, esto nos va a permitir mostrar datos por pantalla, es decir, lo que sería el system.out.println, y la lectura con el objeto de tipo escáner, ¿vale? Leer radio, luego aquí ya os fijáis que ya ejecuta estas instrucciones, es de tipo cuadrado, y aquí devuelve los resultados por pantalla otra vez y finaliza el algoritmo. En Java, ¿cómo sería? Pues sencillo, definiendo lo primero, definimos el objeto de tipo escáner, lo creamos, solicitamos con el println indica el radio del círculo, realizamos la lectura, aquí definimos la variable radio de tipo double y le asignamos el valor que recogemos por teclado, se realiza el cálculo y luego devolvemos los resultados por pantalla. ¿Vale? Con este punto damos por finalizada este pequeño mini tutorial de la introducción pues, a lo que es la programación estructurada y programación modular, habiendo visto cómo podemos diseñar un algoritmo utilizando los diagramas de flujo y el pseudocódigo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.